Muy buenos días a todos, a los representantes de la sociedad concesionaria, los representantes del Ministerio de Obras Públicas. Damos inicio a esta audiencia pública que se da en el marco del contrato de concesión Alternativas de Acceso Iquique, en virtud de la discrepancia presentada por la concesionaria Rutas del Desierto, por validación y reconocimiento de costos por cambios de servicio, que fue presentada el día 27 de septiembre. De acuerdo a lo que establece el reglamento de concesión, este panel se reunió en sesión especial el 2 de octubre y revisó la admisibilidad de la presentación y se acordó admitir la tramitación. Le asignó a esta discrepancia el rol de 08-2018-3 y se acordó el programa de trabajo como la forma de notificación, la forma de presentar los antecedentes y la fecha de esta audiencia pública, entre otros. A continuación, entonces, vamos a dar curso a la audiencia y la secretaria abogado les va a indicar cómo se desarrollará la audiencia. Hay poca gente, probablemente tiene que ver con, ha estado el entorno un poco congestionado, había muchos problemas con bombas lacrimógenas, incluso hace poquito rato, así que... ¿Ah? Sí. No hay semáforo y a las 8 habían bombas lacrimógenas aquí cerca, así que, bueno, les agradezco que estén todos aquí, que hayan cumplido, así que damos inicio. Buenos días. De acuerdo al programa de trabajo debidamente notificado a las partes, se encuentran anotados para exponer el día de hoy por la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto, Sociedad Anónima, por 30 minutos, los señores Felipe Valdés Gabrieli y Horacio del Valle Fraga, ambos abogados, y Felipe Cabedo Vázquez y Cristiana Encalada Vial, ambos ingenieros. ¿Está correcto? Luego tendremos un receso de 15 minutos para volver con las presentaciones del Ministerio de Obras Públicas, donde expondrán la señora Carola Sáez Espinosa, abogada asesora de la Unidad Judicial de la DGCOP, Óscar Gajardo Carreño, el jefe de la unidad, Víctor Neira Rivas, ingeniero civil, Joana Escobar Ruiz, también ingeniero civil. Ambos, ¿sí? Ya, perfecto. Después tendremos 15 minutos de receso y volveremos con las réplicas por 10 minutos para cada parte. Al término de cada exposición, los panelistas podrán efectuar preguntas a ambas partes y se solicita que cada expositor se identifique antes de comenzar. También se les solicita que se acerquen al micrófono para que el audio quede bien grabado. Durante los recesos, las partes podrán reunirse en las salas que están debidamente individualizadas para cada una de ellas. Se les recuerda que conforme al programa de trabajo, las observaciones a la presente audiencia podrán presentarse hasta el día 20 de noviembre del presente año y la fecha para emitir la recomendación vence el 26 de noviembre. Por favor, Sociedad Concesionaria puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Valdés Gabrieli, soy abogado de la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto, Sociedad Anónima. Y a continuación, y de conformidad a los artículos 36 y siguientes de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, expondremos acerca de las discrepancias técnicas y económicas que han surgido entre mi representada y el Ministerio de Obras Públicas con ocasión de la ejecución del contrato de concesión denominado Alternativas de Acceso a Iquique. ¿Cuál es el objeto de la discrepancia? Bueno, es la validación y reconocimiento de costos por cambios de servicios que la sociedad concesionaria ha incurrido y solucionado, pero que no le han sido reconocidos. El contexto de esta discrepancia es que el contrato de concesión establece un claro sistema de distribución entre el Estado y el concesionario en relación a los costos necesarios para las modificaciones de los servicios afectados. El sistema parte de una base de que hasta un determinado monto la sociedad concesionaria es responsable de soportar económicamente los costos de proyectar, gestionar y construir las obras de cambios de servicio asociadas al proyecto. ¿Dónde está regulado esto? Bueno, primeramente, a nivel legal, esto se encuentra regulado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas y más precisamente en el artículo 41.
Por razones de tiempo, simplemente haremos referencia a este artículo 41, pero ¿qué se desprende de él? Es que existe primeramente un solo responsable de soportar los costos económicos de los cambios de servicio. ¿Y quién es? Es el propietario. O bien, en ciertos casos, el Ministerio de Obras Públicas. En ninguno de ellos es la sociedad concesionaria. Esto se encuentra prescrito en la ley, pero tiene amplio reconocimiento jurisprudencial por los tribunales superiores de justicia, incluso a instancias de Corte Suprema. Además, le entrega un mecanismo judicial al Ministerio de Obras Públicas para posteriormente repetir en contra del propietario de servicio. Ahora bien, a nivel contractual, las VALI disponen expresamente un método de reparto de gasto, el cual establece que la sociedad concesionaria no responde ni debe soportar de manera ilimitada los costos económicos a los cambios de servicio. La regla general respecto al alcance de la responsabilidad se encuentra contenida en el párrafo primero del artículo 1.8.19 de las bases de licitación. Esta información es aquella que los licitantes tuvieron además a su disposición a la hora de presentar sus ofertas, de manera tal de que les permitiera a ellos evaluar cualitativa y cuantitativamente los costos y los riesgos asociados a los cambios de servicios necesarios para ejecutar el proyecto concesionado. Esto se encuentra, como mencionaba, en el párrafo primero. Por razones de tiempo, también haremos referencia simplemente a ellas, no la transcribiremos, no la citaré posttextual, pero este párrafo señala que la sociedad concesionaria será responsable de proyectar, gestionar y construir hasta un máximo de 100.000 UF. Y posteriormente, como hemos visto, la ley le entrega un claro mecanismo judicial para posteriormente repetir en contra de los propietarios de servicios. Por su parte, los párrafos tercero, cuarto y quinto del mismo artículo antes citado se colocan en distintos supuestos, distribuyendo, según el caso, los riesgos entre las partes. En una clasificación de obligaciones con pluralidad de sujetos, nos encontramos con que la responsabilidad de la sociedad concesionaria a nivel de lo que es la obligación a la deuda, esto es, la obligación, la relación que existe entre la sociedad concesionaria y el propietario de servicio es absoluta. La sociedad concesionaria debe incurrir en dichos gastos para poder ejecutar los cambios de servicio necesarios asociados a la obra. Y ahora bien, en lo que es la contribución a la deuda, en la relación que existe entre el Ministerio de Obras Públicas y la sociedad concesionaria, bueno, ahí es cuando la sociedad concesionaria debe soportar hasta este límite que se encuentra en el párrafo primero del artículo 1.8.19 de las bases de licitación, y en el exceso los costos se deben distribuir conforme a los párrafos 3, 4 y 5 del mismo artículo. La doctrina, ¿cómo denomina el pago que hace la sociedad concesionaria al propietario del servicio? Lo denomina como por cuenta y orden del Ministerio de Obras Públicas. Y una vez pagada la deuda, el Ministerio de Obras Públicas se coloca en la posición de tener que solventar aquel pago que ha realizado la sociedad concesionaria. Ahora bien, entrando a la primera reclamación, tenemos que los costos de gestión y supervisión se encuentran expresamente incluidos en la limitación de responsabilidad de la sociedad concesionaria. No obstante, una vez que se le presentaron los proyectos para aprobación del inspector fiscal adjuntos a ellos los presupuestos, en ciertos casos excluyó de los presupuestos los costos de gestión y supervisión, invocando en algunas ocasiones al párrafo 10º del mismo artículo. Según el entendimiento del inspector fiscal, el párrafo 10º excluiría los costos de gestión del límite dispuesto en el párrafo primero, así como del resto del sistema de distribución de costos de los artículos 1.8.19 y 2.2.2.11 de las VALI. El inspector fiscal ha entendido erradamente, como lo hemos explicado anteriormente, que la sociedad concesionaria entonces sería responsable sin límite de los costos asociados a la gestión y supervisión de los cambios de servicio. Como argumento adicional a instancias de resolución de controversia, a instancias de panel, el Ministerio de Obras Públicas, al evacuar sus observaciones, agregó, además, que el citado párrafo primero solo se referiría a los costos de construcción respecto a este límite de los 100.000 unidades de fomento. Lo anterior, pese que el párrafo primero del artículo incluye expresamente a proyectar, gestionar y finalmente construir, es decir, se opone al tenor literal de las mismas bases de licitación. El MOP sostiene su lectura en abierta contradicción al claro sentido de las bases de licitación, infringiendo reglas de interpretación contractual y del régimen de distribución de costos y riesgos de la concesión.
La interpretación del Ministerio de Obras Públicas, honorable panel, es equivocada. Y la de la concesionaria y aquella de la sociedad concesionaria es correcta. ¿Por qué? Es en razón de la aplicación práctica que ambas partes le dieron al contrato, a la eficacia de todas las cláusulas, a la eficacia de los ejemplos que se encuentran contenidos en el mismo párrafo, en las mismas bases de licitación, de acuerdo a la interpretación armónica. Y finalmente, si el honorable panel estimase que todas esas reglas de interpretación no tienen aplicación en el caso en la especie, de acuerdo a lo que hemos mencionado y como explicaremos a continuación, pues bien, debe necesariamente aplicarse aquella norma que establece que, existiendo ambigüedad respecto de unas cláusulas de un contrato, bueno, tienen que interpretarse en contra de quien las redactó. Esto es el licitador, el Ministerio de Obras Públicas. En relación a la aplicación práctica del contrato, no podemos obviar que la autoridad, durante la ejecución, reconoció y validó por más de 2 años partidas por costos de gestión y supervisión. Y no las validó solamente conceptualmente, sino que en el porcentaje correspondiente al presupuesto que se le presentaba. Esto se encuentra contenido en diversos actos administrativos, en diversos ordinarios, que también nos permitimos citar por razones de tiempo y que fueron debidamente acompañados a la presentación del 27 de septiembre de este año. Esto también tiene relación con un principio de derecho administrativo, que es el de principio de confianza legítima. Los sucesivos actos de reconocimiento por parte de la autoridad crearon en mi representada la legítima expectativa que sería debidamente, que estos costos que incurrió serían debidamente reconocidos e incorporados en el factor económico del contrato, en el BPI. Ahora bien, otra regla de interpretación. En cuanto a la eficacia de todas las cláusulas, la interpretación del Ministerio de Obras Públicas lleva a dejar sin efecto una parte de lo dispuesto en el párrafo primero del mismo artículo. En efecto, entre aquellos costos que la sociedad concesionaria debe asumir hasta el límite de las 100.000 UF, se incluyen expresamente los costos de gestión. La interpretación de la sociedad concesionaria de ambos párrafos, el primero y el 10º, producen su efecto. Esta norma es a tal nivel relevante que el Código Civil se encuentra redactado en términos imperativos. Se refiere a ella como deberá preferirse aquella interpretación que prefiera la producción de efectos de aquella que la anule. En cuanto a la eficacia de las aclaraciones y ejemplos, el párrafo 10º, de acuerdo a la interpretación de la sociedad concesionaria, ¿cuál es el objetivo que tiene? Pues bien, es ejemplificar y aclarar las labores que se comprenden dentro de los costos de gestión. Así, se indica dentro de la responsabilidad asumida por la sociedad concesionaria en la gestión de los cambios de servicios que ésta incluye las labores de coordinación, inspección y control, que no se encuentran detallados en el párrafo primero del artículo al cual nos hemos referido. En cuanto a la interpretación armónica, la interpretación de la sociedad concesionaria permite que los artículos de las bases de licitación y en concreto los párrafos de una misma cláusula, el primero y el 10º, que tenga una lectura armónica entre ambos. Si se lee el párrafo 10º como una aclaración del alcance de los costos de gestión y supervisión, este es concordante con el párrafo primero. Al contrario, la interpretación del Ministerio de Obras Públicas lleva a reconocer que bien existe una contradicción o derechamente le restamos eficacia al párrafo primero. Por lo demás, cuando el Ministerio de Obras Públicas realmente quiso establecer una exclusión al sistema de distribución de costos, lo hizo en términos precisos y claros, haciendo referencia al sistema de distribución, a este sistema de distribución. Y este se encuentra contenido en el párrafo 6º del artículo 1.819 de las bases de licitación. Y si es que al honorable panel le cabiese alguna duda de que esta interpretación, usando todas estas reglas de interpretación a las cuales se le suma la regla de el tenor literal del contrato, pues bien, se debe aplicar, como hemos mencionado anteriormente, que se deben aplicar se debe aplicar una interpretación en contra de quien redactó el contrato, quien tuvo la posibilidad de modificarlo, clarificarlo y tuvo más tiempo el contrato a su disposición para entender que estaba redactando una cláusula que podía terminar siendo ambigua. Lo relevante de esto a nivel jurisprudencial es que esta regla ha sido reconocida en el pasado por comisiones arbitrales constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 20.410 y con posterioridad a ella, como veremos en esta exposición. En cuanto a la segunda reclamación por cambio de servicio húmedo, bueno, ya nos hemos referido al artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas en relación al valor del traslado, que el valor del traslado de los servicios no corre de cargo
del concesionario. El artículo 51 del reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que las VALI deben establecer plazos máximos para el inicio de la construcción y avances de obra, determinando sanciones en caso de atraso. El artículo 52 del mismo cuerpo legal establece que la sociedad concesionaria se encuentra obligada a construir las obras y ponerlas en servicio en las fechas y plazos dispuestos en las VALI u en la oferta, según el caso. El artículo pertinente de las VALI dice que el inicio de las obras se contabiliza a partir del inicio de la concesión. El incumplimiento de los porcentajes de avance de obra hace incurrir a la sociedad concesionaria en sanciones y multas dispuestas en el contrato. Y dentro de aquellas multas y sanciones que se encuentran contenidas en el contrato está la declaración de incumplimiento grave del mismo y lo que trae consecuentemente la posibilidad de una extinción de la concesión. Durante la etapa de construcción, la sociedad concesionaria hizo entrega al inspector fiscal en cumplimiento de los plazos de construcción de los proyectos que la empresa de servicio húmedo, Aguas del Altiplano, le entregó. El inspector fiscal, una vez presentados estos proyectos elaborados por la empresa propietaria de los servicios, los rechazó parcialmente y observó los proyectos y presupuestos que se le presentaron. Finalmente, la autoridad reconoció los costos por cambio de servicio húmedo en la suma de 11.000 millones y fracción netos de IVA. Sin embargo, las sumas que se encuentran aprobadas por la autoridad no se condicen con las reales sumas que la sociedad concesionaria pagó por las obras asociadas a los cambios de servicios húmedos. Las consecuencias de la falta de este reconocimiento, bueno, es que la sociedad concesionaria ha asumido ilimitadamente los costos por cambio de servicio húmedo, lo que se opone a los términos expresos del contrato. Se opone a la información que se le entregó a los licitantes, que incluso varió la cantidad por la cual sería responsable la sociedad concesionaria a instancias de circular aclaratoria de 75.000 a 100.000, de manera tal de que a un ofertante le permite representarse cuáles serían en definitiva los costos que debía asumir. Se opone, es contraria a la naturaleza de un contrato de concesión. ¿Por qué? Un contrato de concesión tiene la naturaleza de ser un contrato conmutativo para pasar a ser un contrato aleatorio en que la sociedad concesionaria sería ilimitadamente responsable de los costos que en definitiva lleguen a incurrir por estos cambios de servicio. También implica un desequilibrio económico financiero del contrato. Todo lo anterior, honorable panel, pudiendo el Ministerio de Obras Públicas evitarlo mediante su reconocimiento e incorporación en el factor económico del contrato, el BPI, y conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas, dirigirse, repetir en contra de la empresa propietaria de los servicios. Esto es, que no existe un perjuicio fiscal en la medida que el Estado ejerza adecuadamente la potestad que se le ha entregado legalmente y a través del mecanismo judicial pertinente. ¿Podemos abstraernos de todos estos elementos? Sí, pero necesariamente el resultado va a ser diverso. Las conclusiones es que, muy rápidamente, las bases de licitación establecen expresamente un límite de responsabilidad. El monto original, como hemos mencionado, varió de 75.000 a 100.000 a instancias circulares aclaratorias. En base a dicho monto, previsto en las VALI, se ofertó. Con posterioridad a la adjudicación de la licitación, el licitador ha hecho responsable ilimitadamente a la sociedad concesionaria por costos que exceden dicha suma. Lo anterior contra los términos expresos del contrato, a la naturaleza del mismo, a las reglas de interpretación, incluido el reconocimiento del inspector fiscal por más de 2 años del concepto y del porcentaje correspondiente a los cambios de servicio en el caso de la gestión y supervisión, y a principios de derecho, entre los cuales está el principio de confianza legítima. Habiéndose superado los pagos de 100.000, corresponde, honorable panel, que se reconozcan los costos de la sociedad concesionaria y se incorporen al BPI conforme al artículo 1.7.7.1 de las bases de licitación. Dejo a continuación a don Felipe Cabedo. Sí. Buenos días, honorable panel. Mi nombre es Felipe Cabedo. Durante el contrato de concesión y la etapa de construcción denominado Alternativas de Acceso Iquique, fui jefe de oficina técnica en el desarrollo de este contrato. Como ya se dijo anteriormente, vamos a ver los mayores costos en relación a la ejecución de las obras y los gastos de gestión y supervisión relativos a dicha ejecución. En una primera instancia, los mayores costos en la ejecución de las obras, el inspector fiscal no ha reconocido el monto total de la inversión realizada por el concesionario, pese a la presentación de los proyectos, facturas y respaldos que acreditan dicha inversión.
Sin embargo, solo reconoce como inversión total los montos asociados a los presupuestos de los proyectos aprobados, sin tener en cuenta las mediciones finales de la obra ejecutada. En una primera instancia, nos gustaría decir que el MOP traslada, si bien traslada al concesionario la administración y ejecución de los cambios de servicio, del proyecto de concesión, no traslada el riesgo total de la inversión, como se vio en la presentación anterior. Las bases de licitación en su numeral 1.8.19 establecen la distribución de este riesgo. En materia de los cambios de servicio, y de manera muy esquemática, se presenta de qué manera se generó la dinámica durante la ejecución de la obra. En una primera instancia, la sociedad concesionaria entrega los proyectos de cambio asociados a los cambios de servicio junto con su presupuesto estimado. El MOP, en este sentido, revisa los antecedentes y emite las observaciones o aprueba el proyecto si así lo amerita. Durante la ejecución del proyecto existen adecuaciones de este a las condiciones reales que existen en obra. Finalmente, una vez que se ejecutan estas obras, el MOP solicita al concesionario que se entregue un expediente con los proyectos aprobados, los planos ASBIL y las facturas y todos aquellos documentos que él estima pertinente para acreditar la inversión. Inversión que luego debe ser incorporada al BPI. Dentro de los antecedentes que pide el inspector fiscal en los expedientes se encuentran, por nombrar algunos, los que podemos ver en la diapositiva. Queremos poner especial énfasis en que el proyecto se encuentra aprobado, existe una aprobación por parte del inspector fiscal, existen también y se remiten las facturas de pago que constatan la inversión final, se presenta también el presupuesto reconocido, los planos ASBIL y un certificado con la recepción de la empresa de servicio de la correcta ejecución. También un comprobante de pago de dicha factura. Y aquí queremos poner especial énfasis en dónde está la discrepancia. El presupuesto que ha sido reconocido por el inspector fiscal no se condice con las facturas de pago que constatan la inversión real que ha hecho el concesionario. Aquí en esta tabla podemos ver todos los proyectos de servicio afectados que se han desarrollado para la ejecución de la concesión y podemos ver que entre el monto aprobado y reconocido por el inspector fiscal y el monto facturado por la sociedad concesionaria y realmente pagado, solamente existe diferencia en los proyectos de aguas del altiplano, tanto en Ruta 16 en el sector interurbano como en el urbano. Con lo cual, queremos poner especial énfasis en que solo hay discrepancia en aquel costo que no es reconocido por el inspector fiscal. En los demás cambios de servicio no hay ninguna discrepancia. Los montos no reconocidos por el inspector fiscal son relativos a las obras ejecutadas. No estamos pidiendo aquí obras adicionales ni ningún otro concepto. Es simplemente que se reconozca la inversión de las obras realmente ejecutadas. Dentro de los expedientes también el inspector fiscal solicita las facturas de pago. Aquí hay un ejemplo de las tablas resúmenes que se acompañan y las facturas entregadas. Y el monto reconocido, insistimos, solo reconoce aquel monto derivado del proyecto aprobado, el cual tiene como base las mediciones estimadas de dichos proyectos y no las mediciones resultantes reales en la ejecución de este proyecto. En definitiva, ¿y qué es lo que ocurre con esto? Que el presupuesto aprobado y reconocido por el inspector fiscal no refleja la inversión total realizada por el concesionario. Para poner un poco en contexto, inicialmente, efectivamente, la sociedad concesionaria entrega el proyecto, este es aprobado. Durante la ejecución del proyecto hay modificaciones y adecuaciones a las condiciones reales que se encuentran en obra. Dentro de los expedientes, el inspector fiscal solamente ha reconocido, o el presupuesto reconocido ha sido en base al presupuesto aprobado y a las estimaciones iniciales de las mediciones de obra, y queremos poner especial énfasis en que solo hace muy poco, menos de un mes, recién esta sociedad concesionaria tiene certeza de cuál es el monto definitivo que ha sido incorporado al BPI después de 2 años de la puesta en servicio provisoria de las obras. ¿Dónde ocurre entonces la diferencia entre el presupuesto reconocido y la inversión? Es únicamente de pasar de unas mediciones estimadas de un proyecto aprobado
a la ejecución de esta, o sea, a las mediciones reales de este proyecto. ¿Y en qué principalmente se diferencian o por qué se producen? Las principales diferencias están en los movimientos de tierras. ¿Por qué? Porque las secciones o las mediciones del proyecto aprobado consideran secciones tipo, profundidades estimadas, que no se tiene certeza de estas hasta que se ejecutan las obras. Y el paso del presupuesto aprobado inicialmente al pago efectuado por la sociedad concesionaria es que una vez que se ejecuta la obra ya se tiene certeza de cuáles son las secciones reales, la topografía real y las profundidades reales con las cuales se ejecuta este proyecto. Con lo cual, el concesionario entiende que se debe reconocer las mediciones de la obra ejecutada y no la estimación inicial de las mismas. ¿Qué conlleva esto? Que el presupuesto aprobado difiere de la inversión reconocida y las facturas de pago. El inspector fiscal termina aprobando expedientes de modificaciones de servicio en donde el monto real incurrido por la sociedad concesionaria no se condice con los presupuestos reconocidos. Para poner esto un poco más gráfico, tenemos que la única diferencia son que las mediciones del proyecto aprobado no son las mismas que las mediciones de la obra ejecutada, únicamente por las condiciones reales que se tuvo en terreno. Y esto conlleva a que el presupuesto aprobado difiera de la inversión reconocida y, en definitiva, difiera también de las facturas de pago. Y hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que es para el mismo alcance de las obras. Aquí no estamos hablando de que el proyecto se modificó, ni que se incluyeron obras adicionales, ni mucho menos. El proyecto es exactamente, se ha ejecutado exactamente el mismo que ha sido aprobado. Para poner de manera esquemática qué es lo que ha sucedido, el MOB en su relación con la sociedad concesionaria, como se puede ver en el esquema, se genera un proyecto aprobado. Este proyecto conlleva un presupuesto, el cual está desarrollado en función a las mediciones teóricas y a los precios convenidos entre el MOB y la sociedad concesionaria. Durante la ejecución de estas obras hay que tener en cuenta que dos empresas han participado, Aguas del Altiplano y la constructora, empresas que una vez que se van ejecutando la obra generan las facturas que, insistimos, la única diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto final, y el presupuesto aprobado son las mediciones reales constatadas en obra. Facturas que luego son remitidas a la sociedad concesionaria y esta, mediante los expedientes, la incorpora también justificando los costes, justificando los proyectos y la obra que ha sido realizada. En definitiva, el alcance del proyecto de la obra ejecutada es el mismo del proyecto aprobado. Las diferencias en la valoración se deben a una variación entre las mediciones teóricas y las mediciones reales y es muy importante tener muy presente que los precios unitarios considerados son exactamente los mismos que el inspector fiscal aprobó en su momento. Perfecto. En virtud del tiempo vamos a pasar rápido por estas láminas, pero básicamente son los resúmenes de los presupuestos asociados a la obra ejecutada, junto con los resúmenes también de la facturación hecha por la sociedad concesionaria. Para tener en cuenta la magnitud de lo que estamos hablando, aquí incorporamos esta fotografía donde podemos ver que las condiciones que se encontraban en terreno son muy distintas a las del proyecto que está aprobado. Las excavaciones en algunos casos superaron inclusive los 5 metros de profundidad. Como se pueden ver, las zanjas no fueron las que fueron proyectadas en un minuto y esto se debe únicamente a la topografía real y a las condiciones reales que se encontraron en terreno. Como conclusión de esta primera parte tenemos que la sociedad concesionaria, la petición de la sociedad concesionaria es que se reconozca la inversión real de la obra ejecutada, la obra ejecutada que se encuentra debidamente justificada mediante los planos ASBIL, mediante las mediciones extraídas de dichos planos y mediante las facturas realmente pagadas. Y queremos poner especial énfasis en que la variación entre los presupuestos aprobados y el monto reconocido por el inspector fiscal y, en definitiva, el gasto incurrido, no se produce por horas adicionales. El alcance del proyecto, como ya hemos dicho, no cambia. La variación tampoco guarda relación con improductividad u otros conceptos, ya que los precios unitarios no han sido castigados en ningún sentido. Han sido considerados exactamente los mismos que se ha aprobado el inspector fiscal. Con respecto a los gastos de gestión y supervisión, y en virtud del tiempo, queremos decir simplemente que el inspector fiscal ha reconocido parcialmente los presupuestos presentados por tales conceptos, rechazando infundadamente los costos asociados a los gastos de gestión y supervisión. Gastos de gestión y supervisión que alcanzan
las 109.000 UFs. Y cabe destacar que durante más de 2 años el inspector fiscal aprobó y reconoció montos por sobre las 23.000 UFs con respecto a estos conceptos. Pero bueno, ¿qué son los gastos de gestión y supervisión? La naturaleza de estos gastos de gestión y supervisión se dan en una primera instancia y antes de la ejecución del proyecto en, por ejemplo, costos en las siguientes actividades. Hay que generar un catastro detallado de los cambios de servicio afectados, se deben desarrollar los proyectos de ingeniería y gestionar la aprobación de dichos proyectos ante las empresas y organismos e instituciones que se requiera. Hay que demostrar la factibilidad de dichos trabajos, hay que gestionar su aprobación por parte de los propietarios de dichos proyectos, hay que desarrollar también la tramitación y gestión en instancias notariales, en la municipalidad, en superintendencia de cambios de servicio, etcétera. Y además tramitar y gestionar las expropiaciones cuando esto proceda. Esto es por nombrar algunos, hay muchas más tareas. Luego, durante la ejecución del proyecto, la sociedad concesionaria debe coordinar los trabajos entre las distintas especialidades, debe gestionar el transporte y suministro de los materiales, debe supervisar los trabajos de las empresas contratistas, debe desarrollar e implementar proyectos de desvíos de tránsito, debe desarrollar informes periódicos, debe prestar apoyo en la obra, debe hacerse cargo de la seguridad vial, de la prevención de riesgos y además responder a exigencias específicas del inspector fiscal. Por razones de tiempo, y solo como a modo de ejemplo, ponemos por ejemplo el ordinario 1448, donde el inspector fiscal instruye a nombrar un responsable directo como responsable del concesionario en materia de cambios de servicios y adicionalmente solicita la entrega de informes semanales. Por tanto, es claro que la sociedad concesionaria incluye costos de gestión. Consecuentemente a lo ya explicado, la sociedad concesionaria incluyó en sus presupuestos presentados estos montos asociados. Claramente y en virtud del tiempo disponible no vamos a entrar en detalle, pero solamente por tomar un ejemplo está el ordinario 1748 en donde el inspector fiscal aprueba el monto total del presupuesto presentado en donde se incorporan los cambios de gestión y supervisión. Esta dinámica siguió durante más de 2 años, donde el inspector fiscal sí reconoce estos gastos y después de cierto periodo hacia adelante termina desconociéndolo y eliminándolo de todo reconocimiento. Finalmente, y en definitiva, de los presupuestos presentados, de las respuestas del inspector fiscal, se llega a que los gastos de gestión y supervisión soportados por la sociedad concesionaria son alrededor de 109.000 UFs. En la tabla que podemos ver, vemos los cambios de servicio, los presupuestos y los gastos de gestión que se presentaron o que fueron presentados por la sociedad concesionaria, aquellos montos de gastos de gestión y supervisión que fueron aprobados durante más de 2 años por el inspector fiscal y finalmente los presupuestos actualizados con las mediciones finales de obra, donde el inspector fiscal ya no ha aprobado ni reconocido ninguno de estos gastos. Como conclusiones finales, tenemos que la petición de la sociedad concesionaria únicamente es que se reconozcan los gastos de inversión realmente, o sea, de los cambios de servicio de la obra realmente ejecutada que se encuentra debidamente justificada mediante planos ASBIL, mediante las mediciones extraídas de dichos proyectos y mediante las facturas de pago, las cuales también están con su respectivo comprobante. Adicionalmente, se solicita... Expositor, se acabó su tiempo. Disculpe. Se pasó su tiempo. Vale, perfecto. Bueno, y en definitiva, lo último que quiero decir es que este riesgo no puede ser infinito. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Entonces vamos a dar inicio a la ronda de preguntas por parte de los panelistas. La señora Francisca Castro. Sí, yo tengo un par de preguntas. Yo querría saber cuándo ustedes presentaron este nuevo presupuesto al MOP. Porque, a ver, siempre hay un nivel de iteraciones, ¿cierto? Ustedes presentan un presupuesto, después él los aprueba, después presentaron otros, lo aprueba. Porque en las observaciones del MOP dice que ustedes lo habrían presentado lo último después de la puesta en servicio provisoria. Me gustaría saber por qué presentaron, y si es que es correcto, que ustedes hubieran presentado este
presupuesto después de la PSP y no antes? Es una pregunta. Ustedes habrán leído las observaciones del MOP, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente. Bueno, durante la ejecución de la etapa de construcción, la verdad es que por cada cambio de servicio, en algunos casos se presentaron muchas iteraciones, muchos presupuestos, ya que en una obra dinámica se van haciendo modificaciones, se van haciendo ajustes, ¿no? En el periodo final de la etapa de construcción, antes de llegar a la PSP, se hicieron llegar bien los planos ASBIL, se hicieron llegar las facturas de pago, se hicieron llegar todos los antecedentes, pero por la dinámica que había en la obra, por el apremio que había en llegar a la PSP, se presentaron los últimos proyectos que teníamos actualizados en ese momento. Bueno, luego, ya, cuando perfecto. se tuvo la certeza, se enviaron los demás antecedentes al Ministerio. Ahora, usted por otra parte en su exposición dice que los cambios más importantes, seguramente habrán otros, se debieron a temas como por ejemplo el movimiento tierra o temas de topografía. Esas son cosas que impactan el inicio de la construcción, no el final de la construcción. Entonces, ¿cómo es posible que esos cambios, que son los relevantes, ya no hayan pedido una aprobación en forma, al parecer no lo pidieron en forma oportuna o completa? ¿Es correcto? ¿De acuerdo a que la habrían introducido ya hacia el final, hacia la PSP? Bueno, la problemática con respecto a las excavaciones, a los taludes reales que se veían en obra, fue una problemática que efectivamente apareció desde el principio, ¿ya? Claro. Los taludes, las secciones tipo, las profundidades de excavación que se tenían en un proyecto inicial, no eran las que se estaban viendo en obra, y esto el inspector fiscal lo conocía desde un inicio. Mediante muchas... Está bien, gracias, pero una cosa es que el inspector fiscal conozca y otra cosa es que ustedes les manden un presupuesto revisado. Mi preocupación va a que claramente el Estado de Chile no puede, no el inspector fiscal, ni nadie dentro del Estado puede pagar algo que no está aprobado. Nadie. No sé, o sea, pedirle al inspector fiscal que pague un presupuesto que no está aprobado no está dentro de sus posibilidades. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué no se llegó a un nuevo presupuesto aprobado, a un nuevo acuerdo de presupuesto? Sí, efectivamente, voy a intentar explicarlo a lo mejor de mejor manera. Si bien esta problemática ya se sabía desde el principio, la ejecución de los movimientos de tierra no fueron únicamente al principio y quedaron en los 2 primeros meses y se desarrollaron durante los 2 primeros meses. Hubo movimientos de tierra que se desarrollaron incluso en etapas finales de la obra, con lo cual la certeza total de cuál era el volumen total de tierra, de excavaciones o de relleno que se tuvo que ejecutar realmente, no tuvimos certeza de eso sino hasta el final. El proyecto sufrió varias modificaciones durante la etapa de construcción de las obras y solamente se tuvo certeza al final de esto. Y efectivamente, volviendo un poco a un punto que usted tocó, nadie puede aprobar algo que no está aprobado, efectivamente. Pero aquí no se está pidiendo que se pague el presupuesto aprobado o que se reconozca el presupuesto aprobado. Lo que estamos pidiendo aquí es que se reconozca el monto real de la inversión hecha por la sociedad concesionaria. No estamos pidiendo el presupuesto reconocido, ya reconocido está, aprobado está. Pero aquí lo que se está pidiendo es que se reconozca el monto de inversión asociada a las mediciones reales, de las condiciones reales, de llevar un proyecto de ingeniería, de lo que es un proyecto de ingeniería con mediciones estimadas, a lo que ocurrió realmente en la realidad. Una pregunta, ¿usted no tiene facultad de detener la obra en el caso de que usted claramente tenía un presupuesto aprobado, la obra en terreno le estaba saliendo más cara, usted no lo tenía aprobado, al ejecutarlo lo tenía más cara, ¿usted no tiene la facultad de detenerlo mientras encuentra una aprobación, obtiene una aprobación? A lo mejor esa pregunta es mejor que alguno de ustedes. La verdad que las sanciones que establece el contrato por los incumplimientos en los avances de obra son sanciones que pasan por aplicaciones de multa, incluso, como mencionamos en nuestra exposición, a una declaración de incumplimiento grave del contrato y la extinción de la concesión, de manera tal de que las sanciones son sumamente graves. Ahora bien, también el modelo normal para este tipo de proyectos es reducir el periodo de construcción en lo menor posible. Eso es algo conocido por parte del honorable panel. Ahora, yo le entiendo que llevado al extremo
su posición o su línea argumental, si es que el inspector fiscal caprichosamente no aprueba un determinado presupuesto, resulta ser de que no tendríamos la instancia de recurrir ante el honorable panel para que aquello que no aprobó el inspector fiscal, en definitiva, y aquello que efectivamente solucionó la sociedad concesionaria, es lo que se está reclamando. En definitiva, lo que se está reclamando son las diferencias de mediciones, como lo ha mencionado el ingeniero, y esa facultad de poder dirigirse posteriormente el Estado de Chile en contra del propietario se encuentra expresamente regulada en la ley. Es una potestad que tiene que ejercer el Estado. ¿Me puede dejar? Sí. Porque no iba por ahí, pero lo que quiero entender, y en realidad esto es un ejercicio que nos sirve como panel para todas las concesiones, porque hay cierta una tensión entre terminar a tiempo por las sanciones que a cualquier sociedad concesionaria le caen una vez que no cumplen con las fechas de la PSP. Entonces hay una tensión entre cumplir con los periodos de construcción, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿quién asume los riesgos? Si usted va y construye sin tener los presupuestos aprobados, usted asume ese riesgo versus ¿ya? tener que llegar a la PSP, ¿cierto? Y pasar multa. Hay una tensión, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Yo quiero saber cómo se maneja eso. Hagamos cuenta que efectivamente usted entiende que no quiere correr ese riesgo. Y por lo tanto, usted debería, si hubiera detenido la obra, hubiera pedido un nuevo presupuesto, porque en realidad se encontró con algo grave, ¿ya? Y con mayores costos. Entonces, en realidad, usted dice, ¿sabe qué? Mejor aquí yo necesito un nuevo presupuesto, a pesar que le están corriendo los tiempos para la PSP, ¿cierto? Y eventualmente podría caer en multa. ¿Cómo se soluciona esa problemática? Bueno, también hay que entender que estos son proyectos lineales de 9.000 millones de pesos en el caso de cambio de servicio. Y sí se presentó el consolidado respecto, una vez entregada la primera versión de los planos ASBIL. Perdón, no me presenté, mi nombre es Cristian Encalada y soy el gerente general de la concesionaria. Entonces, lo que uno va trabajando con el inspector fiscal son mesas de trabajo continuas donde se van viendo las modificaciones o adecuaciones de proyectos. Expositor, por favor, acérquese al micrófono. Perdón. Gracias. Entonces, se va trabajando con el inspector fiscal mesas de trabajo que permiten ir viendo la adecuación del proyecto y los cambios que se van generando. Uno tiene que ir sopesando esa mesa de trabajo para no parar la obra y para no tener mayores perjuicios. Y sí se tuvo que sopesar. La dificultad vino cuando se hizo el consolidado del proyecto y una vez con la PSD se está haciendo la primera versión de ASBIL, que los planos ASBIL y el consolidado del proyecto presentado era mayor que el discutido. Las obras sí están en conocimiento del inspector fiscal y se ejecutan según las aprobaciones de la inspección fiscal y bajo la supervisión de calidad y de mediciones de la inspección fiscal, siempre estando en terreno. Bueno, gracias. Roberto Añerén, por favor. Sí, yo quería preguntarle a la sociedad concesionaria con qué carácter o conceptual, digamos, ellos consideran que, o ustedes consideran que el inspector fiscal aprueba las obras de los cambios de servicio, etcétera. ¿En un carácter de suma alzada o un costo por administración delegada o una obra por precio unitario? Me gustaría ver cuál es la visión que ustedes tienen. Entendemos que el Ministerio de Obras Públicas ha intentado de que esto sea o se asemeje a suma alzada, y no lo es, evidentemente no lo es una imposición. Incluso el Ministerio de Obras Públicas, entendemos, ha intentado dictar actos administrativos o unilaterales, y la verdad que el contrato de concesión no lo establece, de manera tal de que nosotros entendemos de que no se le puede aplicar a voluntad, como lo plantea el Ministerio de Obras Públicas, el que la naturaleza sea de suma alzada. No lo es. No lo es. ¿Y qué sentido tiene entonces la aprobación del Ministerio de Obras Públicas? Si al final vamos a tener que pagar lo que salió. A ver, lo que es importante tener, esto está reconocido en bastantes fallos de comisiones arbitrales desde hace muchos años. Los costos de servicio, hay muchos de esos fallos que establecen de que no son obras inherentes propiamente tal al contrato de concesión, sino que son obras paralelas que son necesarias para poder ejecutar la obra concesionada. De manera tal de que tratar este traslado de riesgo a los costos de servicio, muchas veces eso tiene ciertos límites.
Ese es un concepto que hay que tener presente. Por lo demás, los artículos de la Vali, como se encuentran redactados, la sociedad concesionaria no puede negarse a ejecutar esas obras. No puede, tiene que solventar eso. Y posteriormente, en la relación de contribución a la deuda entre el Ministerio y la sociedad concesionaria, ahí es cuando el Ministerio de Obras Públicas tiene que solventar aquellos pagos que ha realizado la sociedad concesionaria. O sea, es importante hacer la distinción en lo que son las obras de cambios de servicio versus el proyecto que se encuentra licitado y concesionado. No obstante, existan capítulos de las bases de licitación que le entreguen la obligación a la sociedad concesionaria a ejecutarlo, su tratamiento debe ser diverso. Le vuelvo a repetir la pregunta y ojalá sea concreto en la respuesta. ¿Usted considera que esto es una obra sumalzada? ¿Es una obra por administración delegada? ¿O es una obra por precio unitario? Por favor, contestar la pregunta concretamente. Sí, buenos días. Nosotros transmitimos los presupuestos que nos transmite la empresa de servicio y según eso nos pegamos al si en su oportunidad la empresa de servicio nos dice que es en sumalzada o es un UF o es en dólares porque son exportaciones, eso lo transmite la empresa de servicio. Nuestra obligación es transmitirle lo que la empresa de servicio nos dice al Ministerio de Obras Públicas. Está bien, sigo sin entender, digamos. O sea, si hay una empresa de servicio que presenta un presupuesto, se tiende a entender, o yo creo que ustedes mismos deben entender exactamente lo que yo pienso, es que esa obra vale lo que dice el que sabe. Experto en agua. Es que de memoria no sé si la empresa de servicio, ahora de memoria, si la empresa de servicio nos presentó un presupuesto a suma alzada o nosotros transmitimos las condiciones de pago y condiciones de cobro o de ejecución y los plazos de ejecución que nos transmite la empresa de servicio a nosotros. Somos un intermediario entre el Ministerio y la empresa de servicio y la gestión de estos servicios. En definitiva, quien tiene el monopolio del servicio es la empresa propietaria del servicio. Ella es la empresa de servicio, es una realidad. Esto es la empresa de servicio la que impone a la sociedad concesionaria su proyecto. La sociedad concesionaria cumple con entregarle esos proyectos a aprobación del inspector fiscal y si la empresa de servicio reclama una determinada obra de unas determinadas características, la sociedad concesionaria tiene que realizarlo, se encuentra obligada por ley. Sí, no, está bien. Sí. A ver, en su presentación usted dice, estas obras fueron ejecutadas en parte por la empresa SACIR, que es la constructora de la concesionaria, y en parte por las empresas de servicio. En algunos casos dice, la mayor parte de la obra fue ejecutada por ADA. Lo leí específicamente. Entonces, en ese caso particular, cuando ADA expresa en tiempo y forma qué significa este cambio de obra, no sé qué es lo que tiene que cobrar extra la ADA, porque ADA hizo o dijo lo que valía esto, si le salieron más metros cúbicos o menos metros cúbicos, estaba contemplado en su presupuesto. Y tampoco sería responsabilidad de la concesionaria. O sea, ¿qué gestión hizo la concesionaria para exigirle a ADA que cumpliera el presupuesto que le dijo que iba a costar? ¿Por qué hoy día aparece Bueno, se hicieron todo tipo de gestiones y una de las demoras a causa de eso, todas las gestiones que se tienen que hacer con las compañías de servicio. Lo que pasa es que los presupuestos ADA no los asumía a suma alzada y presentaba modificaciones que implicaban paralizar obra y modificaciones que había que sopesar si seguíamos o no haciendo esa obra en esas condiciones. Pero todas las modificaciones que presentaba ADA, ustedes se las presentaban, ¿no es cierto?, hacían No, las presentábamos y se veían a nivel técnico con la inspección fiscal y se analizaban su procedencia o no. Y según esas procedencias se iban tomando las determinaciones del caso. Y lo que aprobaba el inspector fiscal, entonces ustedes le decían, esto es lo que me aprobó el inspector fiscal, haga esto. El inspector fiscal solamente aprobó la primera versión de los proyectos, la versión del proyecto consolidado, y las modificaciones no fueron aprobadas hasta que se presentó la final, la versión ASBIL. Pero en opinión de usted, entonces, los presupuestos que presentaba ADA no eran suma alzada, eran administración delegada, eran precio unitario. A suma alzada, efectivamente no fueron. Si fue administración delegada o precio unitario, a esta altura habría que revisar los antecedentes, ¿no? Bueno, derechamente, aquí, de acuerdo a los documentos que nosotros acompañamos a la presentación, a precio unitario, evidentemente.
Eso es lo que estamos reclamando. ¿Lo dice el presupuesto de ADA que es zona precio unitaria? Yo le presento Tendría- una obra, este es el costo a precio unitario. Tendría que revisarlo, pero Ya, sería bueno que lo revisaran y nos enviaran. Pero derechamente los es a precio antecedentes. respondiendo a su pregunta, a precio unitario. Ya, muchas gracias. Yo quisiera que nos explique cuál es la función que cumplió SACIR en los cambios de servicio. La concesionaria le hizo un encargo a SACIR y quisiera que nos explique más detalladamente cuál es la función que cumplió SACIR. A ver, la sociedad concesionaria tiene un contrato por las obras de ejecución de la concesión. Y de alguna forma SACIR, para el tema de los cambios de servicio, especialmente los cambios de servicio húmedos, lo que hacía era ponerse de acuerdo y coordinar con la empresa de servicio la ejecución de ciertas obras que la empresa no era capaz de realizar por su expertise o porque no podía coordinarse de mejor forma con el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, desvío, ciertos movimientos de tierra y cierta interferencia que pudieran haber con las obras a futuro de la concesión. Y con eso nos garantizábamos un poco los estándares de calidad que necesitaba la obra ejecutarse. Entonces, con la participación de SACIR, usted me dice que garantizaban los estándares de calidad de servicio de la obra, Sí, porque de funcionamiento de la obra concesionada. a ver, la sociedad concesionaria tiene la obligación de tener la obra siempre en operación, tiene la obligación de garantizarle al Ministerio de Obras Públicas la calidad de las obras que se ven ejecutadas, y si cierta obra interfería con alguno de estos criterios, así nos daba la confianza de que podíamos tener las herramientas para rectificar eso de mejor forma que con las contratistas de la empresa de servicio. Perfecto. ¿Puedo agregar algo? Perdón, yo pensé que la pregunta iba un poco más por el lado contractual, pero veo que es bastante técnica, entonces me Sí, gustaría agregar práctica. simplemente de que, a ver, ¿por qué entiendo yo que se ha tomado la decisión de alguna obra derivarla a la constructora? Y entiendo por las ventajas comparativas que esto genera. O sea, la empresa constructora, al tener la maquinaria relativa al movimiento de tierra en obra, al tener los camiones de hormigonado, a tener moldaje, a tener el personal ya en obra, y siendo esta la misma que va a ejecutar la carretera, puede coordinar y abaratar costos en cuanto a que el traslado de maquinaria, por ejemplo, sería un costo asociado que si la empresa de servicio lo tuviera que realizar, habría sido más caro. Coordinar todos los trabajos entre las obras de concesión y las obras de modificación de servicios también habrían sido un costo extra que en alguna medida tendría que haber sido trasladado al Ministerio. Entonces yo entiendo que eso se hace para aprovechar las ventajas comparativas que tiene la constructora en terreno y que hacen que la obra sea más prolija, se lleve mejor también dentro del desarrollo del contrato, y creo que es el motivo principal. Muy bien, muchas gracias. Ustedes mencionaban que el inspector fiscal, como uno de los argumentos que fundan la solicitud de los gastos de gestión, el hecho que el inspector fiscal le solicitó que existiera un encargado de este tema de los cambios de servicio para relacionarse directamente. Quisiera preguntarles en otras áreas de la concesión, por ejemplo, como expropiaciones, ¿hay un equipo y con un encargado que lo dirige, alguien que se relaciona especialmente con el inspector fiscal en ese tema? Sí, de hecho, o sea, dentro de los equipos técnicos que tiene la sociedad concesionaria, cada uno tiene su área de conocimiento y tiene su área de especialidad, que en las mesas técnicas que se desarrollan con la asesoría del inspector fiscal principalmente,
siempre hay un vocero, digamos, por cada uno de los temas. Perfecto. Temas ambientales, por ejemplo, también. También en temas ambientales, en temas técnicos, etcétera, en temas incluso de administración de los recursos de personal, en temas de seguridad vial, en temas de prevención de riesgo también, etcétera. Y con respecto, por lo menos, a los cambios de servicio, debido a la magnitud que hubo especialmente en el sector urbano, de alto hospicio, es que el inspector fiscal genere esta solicitud porque en ese entonces no sabía muy bien con quién se tenía que comunicar directamente. Perfecto. En cuanto al procedimiento, en cuanto al pago de estos mayores costos por las obras, en las VALI hay un procedimiento para el pago. Y aquí en la práctica, dado lo que ustedes cuentan, no se puede cumplir con ese procedimiento. Me imagino que eso se habrá previsto y de hecho en las comunicaciones yo vi en algún momento que el inspector fiscal les decía: preséntenme los planos as-built para justificar este mayor valor. Ustedes ahora señalan que presentaron los planos as-built. ¿Los presentaron en todos los casos? ¿En cada uno de los casos que solicitan un mayor costo? Es decir, y si para cada una de las situaciones en que piden o se produjo un mayor costo y que ustedes lo están obviamente cobrando, presentaron los planos as-built, justificaron y además el documento que emitió la empresa de servicio y el presupuesto de ustedes, ¿podemos encontrar esos tres elementos para cada una de las situaciones? Dentro, como se exponía, dentro de la relación que hay y digamos de cómo se lleva esto, el inspector fiscal solicita unos expedientes de cambio de servicio al final, una vez terminada la ejecución de las obras. Estos expedientes, la verdad es que en cada concesión el inspector fiscal tiene la facultad de solicitar lo que él estime pertinente, ¿ya? En este caso ha solicitado una serie de antecedentes, los cuales fueron todos remitidos al inspector fiscal. Como pudimos ver, están los planos as-built, están también las facturas de pago de todos y cada uno de los servicios afectados, involucrados en la materialización de esta obra de concesión. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando, claro, presentamos los presupuestos, el inspector fiscal no reconocía ese monto. Se quedó, por alguna razón, con aquellos presupuestos presentados meses o en algunos casos años atrás y nunca reconoció los montos finales de inversión que ha realizado la sociedad concesionaria y es por eso que estamos aquí. Hay que tomar en consideración además que, digamos, recién, hace unos meses atrás, finalmente el Ministerio de Obras Públicas fija el monto que había sido previamente reconocido en los presupuestos por el inspector fiscal, pero se tuvo recién, hace un par de meses atrás, cuando estaba próximo a cumplirse el plazo que se encuentra dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Concesiones. Esto es el plazo de poder reclamar determinadas obras una vez obtenida la puesta a servicio definitiva, de manera tal de que, acercándose el plazo de prescripción, no le quedó otra a la sociedad concesionaria que activar el mecanismo dispuesto en la ley para recurrir ante el panel técnico de concesiones para que se le reconociera por ese reconocimiento que recién se dio en el mes de septiembre a la fecha de hoy. Además, quisiera agregar además que el artículo 2.2.2.11 de la base de licitación establecen lo siguiente: dicen que cualquier retraso en la ejecución de obras generados por la no ejecución oportuna por parte de la sociedad concesionaria de la modificación de los servicios será exclusiva responsabilidad de esta, por lo cual no tendrá derecho a compensación de ningún tipo por este concepto. Esto viene a ratificar la ejecución y la manera de accionar de la sociedad concesionaria. Es que durante 2 años estuvo en tratativas con el Ministerio de Obras Públicas para que se le reconociera aquello que se le había reconocido previamente a través de la dictación de un ordinario por parte del inspector fiscal. Bueno, la diferencia es aquella que está sometida a conocimiento de este honorable panel para que determine si esas mediciones que se le presentaron con todos los justificativos correctos a las diferencias entre los planos as-built y los presupuestos que aprobó el inspector fiscal son o no, deben ser o no reconocidos e incorporados
al BPI y que después el Ministerio de Obras Públicas tome estos documentos y ejerza la potestad que se le encuentra entregada por ley para dirigirse en contra de Aguas del Altiplano y reclame por los costos. Es eso, es el ejercicio de una potestad sin que se le ocasione ningún perjuicio al Estado. Muy bien. Finalmente quería preguntar algo que me llama la atención, la verdad es que no sé si está... En los presupuestos que se presentan al inspector fiscal, es un presupuesto elaborado por la misma concesionaria. Yo entendería que al presentar el cobro más bien, hay un cobro basado en una hoja de cálculo, un presupuesto que es de la concesionaria, lo que hemos tenido a la vista. Entonces, yo, incluso siguiendo la lógica de la concesionaria, el cobro de un 15% por gestión, yo podría pensar que al cobro de la empresa de servicio le podrían agregar un 15% y presentar ese documento. Pero aquí ustedes hacen una planilla con una serie con un listado de los gastos, de los costos que ha habido y la presentan. Quisiera entender por qué. Sin perjuicio que he visto que existen los documentos y la factura de pago, eso lo he visto, pero esto otro me llama la atención porque eso es lo que ustedes presentan en la discrepancia, además, y donde se justifican los montos. Bueno, sí, primero decir que es la concesionaria quien es la responsable de los gastos de gestión y supervisión y simplemente los presupuestos que han sido entregados al inspector fiscal trasladan los montos o el presupuesto de Aguas del Altiplano se traslada al MOP. A ver, ¿por qué se entrega uno, unificado? Porque efectivamente el proyecto es uno y en este, presupuesto unificado contienen tanto los trabajos que han sido ejecutados por Aguas del Altiplano como aquellos que han sido ejecutados por la constructora. Ahora, por un tema de ser más pulcro, de limpieza en la documentación, se entrega un solo documento, pero la verdad es que esto es un fiel reflejo de lo que es el presupuesto de Aguas del Altiplano o de la constructora. O sea, es por una razón más práctica que ya. Refleja y obviamente viene acompañado el respaldo de cada una de esas dos esos dos cobros, de la constructora y de Aguas. Y generalmente uno pone los presupuestos en formato homogéneo con el resto de proyectos de las distintas especialidades de proyectos. Y como lo solicita el MOP según el manual de carretera y va toda una secuencia. Sí. Lo que pasa es que, y esto tal vez es importante mencionarlo, para efectos de la presentación, el panel no tuvo acceso a eso, sino que ustedes pusieron en el texto como pegar la imagen de esta planilla de cobro y cuando fuimos a las cartas que las contenían, no estaban adjuntas. Entonces nosotros no pudimos ver el conjunto y sí lo vemos separado, pero tenemos que ir a la búsqueda y como ustedes saben, dados los plazos que tenemos, nos dificulta el trabajo. Para ser minuciosos como lo somos, realmente les pedimos que vengan las cosas lo más sistematizadas posible como operan en la práctica. Sí. Muy bien, eso sería por mi parte. Teodoro Vygotsky, por favor. Señor Valdés, en las Valley, ¿qué hubiese pasado si en vez de 75 o 100 hubiesen dicho 10.000 UF? No habría pasado nada, porque igual el MOP, a juicio suyo, tenía que pagar. La verdad que vuelvo a insistir en el concepto de la separación de lo que son los cambios de servicio de lo que es la concesión propiamente tal. Eso está reconocido a nivel jurisprudencial y la verdad que también si uno toma lo que es por ejemplo, la doctrina reciente, si tomáramos el manual de doña Dolores Rufián, que acaba de hacer aparición en su segunda edición, ella establece que los métodos que se encuentran establecidos en las últimas Valley, y precisamente calza con el ejemplo que estamos dando en este artículo, es precisamente de que se le entrega
a quien participa de una licitación un monto específico, determinado, de aquel costo asociado a los cambios de servicio que la sociedad concesionaria tiene que hacer de su cargo y tiene que considerarlo en su oferta. El resto, el adicional, lo señala la doctrina, tiene que pagarlo el Ministerio de Obras Públicas, tal cual se encuentra recogido en el artículo 41, conforme también se encuentra recogido por múltiples sentencias a nivel de Corte de Apelación y de Corte Suprema, de manera tal de que el monto que fija las bases de licitación es aquel costo que le corresponde a la sociedad concesionaria hacerse cargo de él. Nada más. Ok, entiendo. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo de las 10.000 UF, el monto adicional que hubiese resultado, usted le gira una factura y el MOP la tiene que pagar, sin haber revisado o autorizado el monto. ¿Ese es el mecanismo? Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas tiene que también, la exposición, digamos, de Felipe también demostró que hay un control que es de ambas partes, pero en la realidad de los hechos, tal cual se encuentra recogido en las bases de licitación y en la propia ley, como el Estado tiene un mecanismo, hay que tener en consideración que la empresa propietaria de servicio es la primera y la originalmente llamada a pagar por esos servicios. Esa es la regla general. De manera tal de que si la sociedad concesionaria se encuentra con que al momento de ofertar o al momento de la licitación se tuvo la vista y le dijeron que iba a tener que hacerse responsable de 10.000 unidades de fomento y finalmente se encuentran con que hay una empresa de servicios, por ejemplo Aguas del Altiplano, que tienen, digamos, es propietaria de los servicios sanitarios del norte y resulta ser de que las obras superan esos 10.000, me parece que efectivamente tiene que necesariamente la sociedad concesionaria, para ejecutar el proyecto, incurrir y pagar y solucionar todo aquello necesario para ejecutar las obras, para llevar adelante el proyecto y posteriormente ser el Estado quien repita en contra de la empresa propietaria de servicios. Efectivamente. A lo menos curioso. ¿Es posible acreditar las interacciones que hubo entre la concesionaria y el inspector fiscal pidiendo estas aprobaciones? Ustedes señalan que se enviaron los antecedentes, no respondía, hubo meses y años. No sé, eso lo puede... ¿Hay algún registro de eso aparte de las conversaciones? Bueno, existe el carteo que existía entre la sociedad concesionaria y el inspector fiscal respecto a subtramos de proyectos y tramos generales. ¿Usted puede hacer una línea de tiempo? No sé si a nivel técnico lo han hecho. Porque es relevante para nosotros que usted acredite de que no solo entregaron tardíamente los antecedentes, como hasta ahora se observa, sino que hubo un trabajo diligente que no hubo respuesta al respecto. De hecho, lo que se observa de los antecedentes aportados, que mucho tiempo después de que la PCP estuviera aprobada y operando el tramo, ustedes presentaron antecedentes modificándola, cosa que, si es factible hacerlo, resulta curioso que se los hayan recibido. Entonces, me interesa de sobremanera que me entreguen una línea de tiempo con los respaldos formales, con los acuses recibos. ¿Okay? Les va a llegar como parte de los requerimientos posteriores. Y los invito a hacerlo llegar para sustentar la línea argumental. Señor Encalada, en la línea de esto de que se efectúa un gasto, se factura, y no hay ninguna revisión de la eficiencia de ese gasto, y no hay una aprobación de él, me llama la atención que en una de las láminas, quizá usted la ubique esta, no, lo invito a, porque ya me ha pasado varias veces en estas últimas 3 presentaciones, que no están los números, si quieren los ponen a mano. Hay un reclamo por 19.550 millones
y respecto de lo aprobado de 15.872. Hay un 23% de desviación. Es una diferencia significativa en el mundo de la ingeniería. No es necesario. Usted la puede ver ahí, es el monto aprobado y el monto facturado. Un 23% de diferencia. Efectivamente, sí, aquí la tengo. Usted bien sabe, como ingeniero seguramente, que un 23% de desviación es un monto significativo. Sí, efectivamente, y por eso es la causa de todas las controversias y todo el carteo que existe con las compañías de servicios, y que también tuvimos mucha ayuda, y en eso se agradeció en su momento, del inspector fiscal y del Ministerio de Obras Públicas para tratar de aclarar eso con el... ¿Quién hizo el presupuesto inicial? La compañía de servicios. Y la reclamación y paralizaciones de obra también son de las compañías de servicios, es decir, es una diferencia importante. Lo que también nos llama la atención es que es la única en la cual tuvimos esta dificultad. Todo el resto la cuadró y se hizo todo un procedimiento. Y en estos dos proyectos es donde existe una diferencia. Inclusive los cambios de servicio de Ruta 1, que era la otra ruta, tampoco hubo diferencia. En estos hubo un mayor carteo, hubo una mayor controversia con la compañía y se trató de ir aclarando lo más posible de forma de llegar a no alterar los tiempos de ejecución y de puesta en servicio. Si al final del día... Si lo entiendo bien, señor Encalada, ustedes le pidieron un presupuesto a ADA. Correcto. ADA le envió un presupuesto. Correcto. Que en definitiva fue un 23% más alto. Correcto. No, a ver, sí, efectivamente fue así, pero también hubieron iteraciones intermedias donde fue esto cambiando en varias ocasiones. O sea, era más alto aún. Era más baja la aprobación y se fue reconociendo cambios, hasta un punto en que ya faltaba la última versión, ¿no? O sea, no era suma alzada el contrato de ustedes con ellos, era por administración. Eran las condiciones que nos pusieron las compañías de servicio para eso. ¿Y no le solicitaron boleta de garantía? Le solicitamos boleta de garantía, correcto. ¿Sí? Y también, igual que las condiciones de pago, también en muchos casos las mismas compañías lo exigen, o pago por anticipado en algunos casos, o anticipos muy grandes. ¿Y por qué no ejecutó la boleta de garantía por incumplimiento de contrato? Habría que haber estado en la situación en esa época, porque si no todavía no haríamos la obra. Sin ver los antecedentes, así de memoria. O sea, hizo una evaluación de riesgo y usted prefirió incrementar el monto a pagar. Sí, de frente, sí. Ok, muchas gracias. Un segundo. Señor Valdés, solo quisiera precisar algo. De su presentación inicial, quisiera chequear si interpreté bien. Usted señaló que en las 100.000 UF entendía que los gastos de gestión y supervisión estaban incluidos. Por supuesto. Ok, no tengo más preguntas. Fernando Vara, por favor. Sí, señor Valdés. Dentro de la presentación que usted hace, se refiere a la interpretación de los contratos. Entonces, menciona varios artículos o normas o reglas de interpretación del Código Civil. ¿Bajo qué argumentos aplica esas normas propias del derecho privado a un contrato de derecho público? La verdad que esta pregunta... Que lo argumentara, digamos. Sí, la verdad que esto da para una clase magistral. Yo la verdad que me gustaría que fuera preciso. Digamos, podría uno dar una clase magistral o bien preparado, por supuesto, y con los espacios de tiempo de la exposición que nos dio el panel, la verdad que no bien sabemos que existen dos grandes posturas doctrinarias en relación a esto. Hay quienes señalan derechamente que estas normas del Código Civil no tienen aplicación en el mundo del derecho administrativo, lo niegan rotundamente, y existe otra línea que entiende que sí tienen aplicación. Perdón, usted está perfecto, pero vamos a lo que usted piensa. O sea, la teoría que usted está sustentando, ¿por qué? La teoría
que yo pienso, la verdad que con toda propiedad puedo decir que ha sido recogida por la jurisprudencia de las comisiones arbitrales constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.410 y con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley que modificó la ley de concesiones. Y quisiéramos, y la verdad que lo guardamos por temas de distribución de tiempo en la presentación, en la segunda parte de nuestra presentación vamos a citar un fallo muy reciente de este año que se pronunció precisamente aplicando las normas de interpretación de los contratos del Código Civil respecto a una discrepancia que había sido conocida con anterioridad por parte del panel. Y la verdad que la comisión arbitral difirió de aquello pronunciado por parte del panel, precisamente dándole la razón a dos miembros del panel que habían hecho aplicable, se habían representado que la aplicación de las normas del Código Civil eran aplicables para un caso de esta materia. Y además, quisiera por último terminar con mi intervención, que estas normas del Código Civil obedecen a una lógica, a una racionalidad. Si uno quisiese realmente interpretar el contrato o inventar otras normas de interpretación, la verdad que habría que ser bastante genio para suplir aquello que Andrés Bello, Otro la verdad, Andrés Bello. humildemente creo que realizó. Otro Andrés Bello. Bueno, usted entonces sostiene que sí son aplicables. Bueno, otra cosa distinta es cómo se aplican esas normas y si está usted aplicándolas correctamente. Y eso es algo que va a resolver Por supuesto, el panel. no, por supuesto. Esa es la labor. Segunda pregunta. Aquí el tema, un poco recogiendo lo que ya se ha señalado, o sea, parece que el tema en general es presupuesto aprobado versus obra ejecutada, digamos, ¿eh? Y el tema es que no se han ceñido los procedimientos en términos de no existir una aprobación, por lo que señalaba de que muchas de estas obras se ejecutaron al final. Pero yo solamente para quedar bien claro con esta parte, o sea, usted sostiene que no obstante tener un presupuesto aprobado X, si usted ejecuta obras por sobre ese presupuesto, usted cree que el MOP debiera reconocerlo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Respecto de los costos de gestión y supervisión, el MOP sostiene en alguna parte de su presentación que resulta curioso que ustedes no lo hayan exigido en todos los casos, que hay otras obras de cambio de servicio que se ejecutaron y sin embargo en varios casos de ellos no exigieron los costos de supervisión y control o de gestión. Eso sí. Me gustaría que se hiciera cargo de eso y por qué. ¿Por qué no se habría presentado así? Que eso es efectivo. Sí, eso es efectivo. La verdad que cuando el Ministerio de Obras Públicas evocó sus observaciones, por supuesto que nosotros hicimos las preguntas, las consultas pertinentes. Y la razón que se lo entregó tiene bastante lógica, es que solo aquello que, solo aquello que era objeto de la discrepancia fue realmente sometido a conocimiento del honorable panel, de manera tal de que hay ciertos servicios que la sociedad concesionaria estimó que estaban debidamente cubiertos todos los gastos propiamente tal para ejecutar esas obras, y en determinados casos, cuando no los reclamó, no lo podíamos presentar a panel. Esa era la razón. Es una forma de ser consecuentes, de reclamar ante el panel aquello que efectivamente se reclamó dentro de la ejecución del contrato. Pero tuvieron efectivamente costos de gestión y supervisión así es. En esos casos no reclamados. Así es. Pero entonces no hay una consistencia, digamos. Pero muy menor. O sea, si hablamos de la generalidad del contrato y lo que es sustancial al reclamo, evidentemente, por ejemplo, de monto. Así es, okay. que no es representativo del total de aquello que se está reclamando. O sea, tenemos que tomar en consideración que los cambios de servicios húmedos son aquellos que principalmente son los que generan gran parte el objeto de la discrepancia. Eso es. En definitiva, era ser consecuentes con la reclamación. Hay una pregunta adicional de parte de Roberto Añerén. Sí, yo quería preguntar respecto a los planos as-built,
¿Quién los tiene en su poder? ¿Los tiene la concesionaria? ¿Los tiene el MOP? ¿Esto es un procedimiento? Los planos ASBIL, como lo establece la base y la norma, se entregaron en tiempo y forma y los tiene el inspector fiscal. Se entregan firmados, aprobados y para su revisión, y cuando están revisados se firman y se entregan al ministerio. ¿Pero eso incluye las obras? Sí, correcto. ¿De las modificaciones? Correcto. Y están aprobados en tiempo y forma, eso sí. O sea, estos planos están en conocimiento del Ministerio de Obras Públicas, Sí, de claro. las obras que se ejecutaron. Por supuesto, están firmados por el inspector fiscal y por la concesionaria y por los proyectistas, como cualquier plano ASBIL exigido. Ok, esa es la pregunta. Gracias. Si no hay más preguntas de los panelistas, entonces terminamos esta presentación y ronda de preguntas. Muchas gracias a los representantes de la concesionaria. Estimadas partes, volvemos a audiencia a las 10:37 minutos. Muchas gracias. Agradeceré que se encuentren en el salón a esa hora.